Arratsalde on danoi. Afagi hitzaldia antolatu du Alzheimer nazioarteko egunerako antolatutako jardunaren baitan. Jarduera horiek antolatzeko lurraldeko hainbat erakunderen laguntza izan dugu, ala nola Aubixa fundazioarena. Aubixa fundazioa 2016an sortu zen Afagiren ekimenez. Gaixotasunak eragindakoen kolektiboa utza izatetik haratago iristeko asmoarekin. Hain zuzen ere, gizarte zibileko voluntario adituekin Alzheimerra eta beste dementzia batzuk modu integralean aztertzeko helburuakin. Gaur gurekin dugu fundazioaren presidentea, Jose Felix Martí Maso, Alzheimerraren eta beste dementzia batzuen arloan ibilbide profesionala luzea duena. Eta lan mundutik irten ondoren, Aubixa fundazioan voluntario gisa lanean ari dena. Haren ezagutzak eta esperientzia transmititzen. Seguro gaur ere ezagutza berriak geureganatuko ditugula. Buenas tardes. Esta charla se contempla en los actos del Día Mundial del Alzheimer del 2019, programados por Afagi. Para el desarrollo de los mismos, hemos querido contar con la participación de diversos colectivos del territorio, en este caso con Aubixa Fundazioa. Aubixa Fundazioa surge en 2016 a iniciativa de Afagi, con el propósito de ir más allá de las tareas propias de un colectivo de afectados, incorporando al voluntariado experto de la sociedad civil para avanzar hacia el abordaje integral del Alzheimer y otras demencias. Hoy contamos con su presidente, José Felix Martí Maso, con una conocida y extensa trayectoria profesional relacionada con el Alzheimer y otras demencias, que tras finalizar su compromiso profesional desarrolla su voluntariado en Aubixa Fundazioa, transmitiendo sus conocimientos y experiencia. Seguro que una vez más saldremos con nuevos aprendizajes. Eskerrik asko, José Félix. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos y gracias por asistir a esta charla, que espero que no sea muy aburrida ni demasiado extensa. Trataré de ver cuando decae la atención porque he visto que traigo muchas diapositivas. La primera diapositiva que he puesto es, sobre la Fundación Aubixa. Probablemente pocos habéis oído hablar de esta fundación y me gustaría explicar un poco de qué va y también a veces solicitar que la gente se apunte como voluntario de esta fundación. Esta fundación, como ha dicho Begoña, es creada en el 2016, impulsada por Afagi, por la Asociación de Familiares de Enfermedad de Alzheimer, y formada por voluntarios de la sociedad civil, que tiene fundamentalmente los objetivos que he puesto en esta diapositiva, que son ambiciosos, amplios, pero que se concretan en determinados proyectos, fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente de los más vulnerables, de aquellos que tienen demencia, para establecer una sensibilidad social a que haya un pacto entre las generaciones diferentes. El ser humano es un ser social que nos hemos tenido que cuidar, nos han cuidado en la infancia, nos cuidan cuando somos mayores. Yo creo que es bueno que la sociedad se sensibilice a que esto es importante y que hay que hacer un pacto entre las generaciones. Contribuir a la formación de los cuidadores, de profesionales y de voluntarios que son cuidadores, y aspectos relacionados con la investigación y la asistencia médica de los enfermos con demencia y con otras demencias, con Alzheimer y con otras demencias. Bien, la primera diapositiva sobre Aubixa y ahora voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Y he empezado por una diapositiva que pone ahí deterioro cognitivo ligero, pero me gustaría explicar algo que es muy frecuente. La gente nos preocupamos cuando somos mayores de que perdemos memoria.
Y dices, doctor, pierdo memoria. Y hay gente que consulta por este motivo. Cuando la gente consulta porque pierde memoria, puede ocurrir algo que es muy frecuente, y es que tenga una memoria normal para su edad, y que lo que le ocurre es que se angustia porque efectivamente pierde memoria, como pierde velocidad, como pierde vista o como pierde la piel adecuada, cambia, se le arruga la piel, ¿no? Es decir, la vejez comporta de una forma inevitable una cierta pérdida de memoria. Entonces, si uno tiene una pérdida de memoria que es proporcional a la edad, no pasa nada, se le dice trastorno subjetivo de pérdida de memoria sin que se objetive nada. Pero hay gente que pierde memoria y cuando se le hacen los test de neuropsicológicos ve que efectivamente la pérdida de memoria tiene una cierta importancia. Sin embargo, estas personas que aún perdiendo memoria pueden seguir tomando las decisiones adecuadas y valiéndose para todo de una forma normal, si está trabajando, trabajando, y si está jubilado, de jubilado, pero sigue haciendo una vida normal, eso se establece el concepto de deterioro cognitivo ligero o leve. En inglés dicen mild cognitive impairment, que es una palabra, el mild, que es leve o ligero y independientemente. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues estas personas puede ocurrir un porcentaje, eso es muy frecuente, primero, eso es muy frecuente. Hay gente que solo tiene pérdida de memoria y hay gente que afecta a otros aspectos cognitivos, al lenguaje o lo que llamamos función ejecutiva o aspectos visoespaciales. Y cuando esto ocurre, que tiene una alteración de memoria que se detecta en las pruebas de registro de memoria, aumenta el riesgo de demenciarse en los siguientes años, de forma que aproximadamente 14% por año se demencian. No todo el mundo hace una enfermedad de Alzheimer. Algunos hacen una enfermedad de Alzheimer, otros hacen una demencia de cuerpos de Levy, otros hacen una demencia vascular, otros hacen una demencia por TDP-43 o una demencia frontotemporal. Pero lo que sí es verdad es que esto puede ser un síntoma de inicio de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cuándo decimos que un enfermo tiene demencia? Pues cuando las pérdidas de las capacidades cognitivas son lo suficientemente intensas como para alterar o la vida laboral, o la vida social, o la vida personal. Y esto es muy variable. Si uno es un profesional, es un médico que tiene que atender a los enfermos, con poca afectación que tenga, le puede ya alterar para desarrollar su profesión como médico, que si es una persona jubilada y está en un caserío y es un varón y las mujeres le hacen todo. Es decir, es diferente. Pero esto puede ser, algo que quiero decir, no siempre, no todas las demencias tienen pérdida de memoria, pero yo diría la mayoría. Pronto o tarde la memoria se afecta. Pero es verdad que hay formas de demencia que tienen variaciones al principio de conducta. Y llama la atención enfermedades neurodegenerativas como en la demencia frontotemporal, trastornos de conducta que son curiosísimos, que son muy variados y que son a veces sorprendentes. Por ejemplo, yo diría, he visto gente que tiene un trastorno de la conducta alimenticia, que cogía la comida, se la metía, la volvía a sacar en el plato, rumiaba, hacía cosas raras. O otras personas, por ejemplo, que tienen hurtos, otros que se ponen exhibicionistas, otros que de repente pierden la empatía, pierden la capacidad para estar. Es decir, conducta muy diferente y cuando tú les valoras, tienen una memoria aún completamente normal y, sin embargo, aquello es una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, lo que iba a decir es, la demencia es una alteración multietiológica, tiene muchas causas diferentes, pero la mayoría son enfermedades neurodegenerativas y la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. La demencia con cuerpos de Levy y la enfermedad de Parkinson, cuando evolucionan y se demencian, tienen una característica común y es que tienen los mismos cambios en el cerebro, pero la cronología ha sido diferente. Normalmente en la demencia con cuerpos de Levy el deterioro cognitivo empieza pronto, en la enfermedad de Parkinson durante muchos años no hay demencia y solamente los enfermos, algunos de los enfermos con la enfermedad de Parkinson se demencian después de muchos años. La demencia frontotemporal, ya he dicho, en general, trastornos del lenguaje o trastornos de conducta. Trastorno del lenguaje a veces también muy curiosos y de formas muy variables. Hoy no voy a hablar. Y la esclerosis hipocámpica la he puesto por una razón.
Hace poco en el periódico venía una noticia, hay una nueva forma de demencia que se confunde con la enfermedad de Alzheimer. Y es verdad, estas personas empiezan con un trastorno de memoria igual que en la enfermedad de Alzheimer, tienen una imagen de resonancia muy parecida a la enfermedad de Alzheimer, y cuando uno hace marcadores con punción lumbar, que luego hablaré, y salen negativos de Alzheimer, generalmente es esto, una esclerosis hipocámpica. Tiene una evolución, en general, en mi experiencia, más benigna, más lenta que en la enfermedad de Alzheimer. Bien, lo de la demencia vascular lo he puesto aparte. ¿Por qué? Hace unos años la gente decía, ¿tiene demencia? No, no, es falta de riego. Y en este momento todo el mundo dice, tiene Alzheimer. Y la demencia vascular se diagnostica muy poco. Pero es verdad que, por un lado, hay enfermos que tienen una enfermedad de Alzheimer y cuando tienen cambios vasculares en el cerebro, los síntomas de Alzheimer se multiplican. La otra realidad, hay gente que hace un ictus o hace lesiones vasculares múltiples y pierde capacidades cognitivas como para estar demenciado y necesitar cuidados. Y otra realidad, hay formas menos frecuentes de enfermedades vasculares que van afectando al cerebro y van produciendo demencia. Es decir, que esto existe. Pero la mayoría de gente con más de 80 años tiene patología mixta, tiene cambios de Alzheimer con demencia, tiene cambios de Alzheimer y tiene cambios vasculares y muchos de ellos cuerpos de Levy y muchos de ellos TDP-43. Es decir, que después de los 80 años, cuando dicen la demencia senil, en general la demencia senil tiene cambios cerebrales muy diferentes. Y la última parte de la diapositiva, digo, hay un grupo de demencias que son reversibles. Siempre nos queda la esperanza de que alguien parezca que está demenciado, va al médico y le encuentra un hipotiroidismo o una hidrocefalia o algo que pueda mejorarse y que puede revertir. Pero esto, por desgracia, es poco frecuente. Pero hay que ir al neurólogo y hay que hacerse toda la batería de pruebas para descartar una enfermedad reversible. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que describió un neuropatólogo alemán a finales del siglo XIX. Primero, es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir neurodegenerativa? Cuando yo les pregunto a los alumnos, ¿qué quiere decir neurodegenerativa? Casi siempre me dicen, pues que es lentamente progresiva. Y esa es una parte de la verdad. Pero la parte más importante es que los cambios patológicos en el cerebro tienen unas características que son diferentes de las inflamaciones, de los tumores, de las lesiones vasculares, porque la muerte de las neuronas se produce de una forma, vamos a decir, discreta. Es lo que llamamos una apoptosis. Es decir, tienen una forma de morir las neuronas determinadas. La enfermedad de Alzheimer es muy frecuente, generalmente en personas de más de 65 años, pero después ya veré que hay formas genéticas que aparecen antes. Es una proteinopatía. Hoy todas las enfermedades neurodegenerativas las entendemos que ocurren porque determinadas proteínas se aglomeran, se hacen unos depósitos que son anormales y que son tóxicos. Tiene relación con la edad, con factores genéticos y con factores ambientales, con estilo de vida, que después volveré. Casi siempre, esta sí, 99% empiezan con trastorno de memoria, porque empiezan por una zona del cerebro que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Casi siempre tiene que ver con la memoria episódica de lo que hemos hecho cada día. Y tiene unos cambios cerebrales característicos. Muy diferente la evolución de unas personas a otras. No es lo mismo enfermos que tienen una alteración de memoria que dura 20 años casi sin progresar, que eso existe, a enfermos que en 3 o 4 años presentan unos cambios conductuales, se asocian con trastornos del lenguaje, con otros cambios cognitivos muy agresivos. Tenemos un tratamiento con fármacos que tienen una eficacia modesta en algunos pacientes. Y ahora explico un poco lo de los cambios cerebrales. Hoy los cambios cerebrales del Alzheimer son característicos y es lo que da, vamos a decir, la entidad a esta enfermedad. Por un lado, se atrofia el cerebro y por otro lado, cuando se ve al microscopio y con histoquímica, se ve que hay unos cambios que llamamos degeneración neurofibrilar y placas seniles. Y a partir del estudio de estas placas seniles, se ha visto que en el cerebro se depositan dos proteínas de forma normal. Uno es lo que se llama el beta amiloide y otro es la proteína tau.
Esta es la cascada del beta-amiloide. Normalmente en la parte de la izquierda, eso es como la proteína grande precursora del amiloide se elimina por una enzima que es la alfa-secretasa y eso se elimina de forma normal. Pero cuando pasan la edad y por factores muy diferentes de unos a otras personas, unas enzimas diferentes, la beta-secretasa y la gamma-secretasa, hacen que este péptido o esa proteína se rompa diferente y un segmento del péptido, lo que se llama la beta 42 de 42 aminoácidos, se aglomera, se conjugan unos con otros y se depositan en las placas seniles y resultan neurotóxicos. Este ha sido la diana principal para buscar tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora, sin demasiada eficacia. Por un lado es la proteína beta-amiloide y la otra es la proteína tau. La proteína tau forma parte del citoesqueleto de las neuronas del sistema nervioso y se altera no solo en la enfermedad de Alzheimer. En demencias frontotemporales, algunas de ellas, también es una proteinopatía de la proteína tau. Y en enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva, otra enfermedad muy frecuente, también. Y esto quiere decir que a veces una misma proteína puede estar alterada en enfermedades diferentes. Ahora vamos un poco al origen de la enfermedad. Digo, esta es una enfermedad multietiológica y multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que probablemente causas muy diferentes pueden inducir los mismos cambios patológicos y llegar a una enfermedad de Alzheimer y que hay muchos factores diferentes que contribuyan para que llegue a ocurrir esta enfermedad. ¿Por qué digo causas diferentes? Cuando la gente pregunta, ¿esto es una enfermedad hereditaria? Y yo le pienso un poco, digo, ¿cómo le explico yo lo que es hereditario y lo que no es hereditario? ¿Hereditario qué es? ¿Que hay más familiares que tienen la enfermedad? Casi siempre sí. Es decir, la gente que tiene antecedentes familiares probablemente puede aumentar el riesgo. Pero no se hereda de padres a hijos con un 50% de probabilidad como se heredan otras enfermedades que llamamos monogénicas. Y ahora explico un poco lo de monogénico. Un gen codifica una proteína. Si hay enfermedades que el gen está alterado y la proteína que se codifica es anormal, se transmiten de padres a hijos de forma variable. Unas son autosómicas dominantes, 50%, otras recesivos, tienen que estar los dos padres afectos para que el 25% de hijos se afecten, otra es recesiva ligada al cromosoma X, eso que transmiten las madres y heredan los varones, como por ejemplo el Duchenne o la hemofilia. Estas son enfermedades monogénicas. Pues en la enfermedad de Alzheimer hay enfermedades monogénicas y estas son no solo con un gen, sino con 3 genes diferentes. El gen precursor de la proteína precursora del amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Es decir, 3 genes que aparentemente son completamente diferentes, cuando se alteran pueden producir una enfermedad de Alzheimer hereditaria. Yo diría, en mi experiencia, menos del 1% de la población. Hay sitios que igual dicen un 1%, un 2%, pero mi experiencia es muy pobre. En Guipúzcoa, que yo conozca, hay una familia que tiene una mutación demostrada de la presenilina 1. Primera característica, madre afecta, 3 hijos afectos. Segunda característica, 40 años de comienzo. 40 años de comienzo. Es decir, que es algo. Y tercera, evolución un poco diferente a lo normal. Bien, pero también es verdad que todos llevamos una carga genética con factores que nos pueden favorecer o factores que nos pueden perjudicar. Y dentro de los factores que nos pueden perjudicar, lo que llamamos factores de riesgo genético, está un gen, que es el de la polipoproteína E4, que confiere un riesgo relativamente importante de la enfermedad. Menos, y se conoce, es el TREM2. Esto en cuanto a aspectos genéticos, es decir, hay un pequeño grupo de enfermedades monogénicas, hay carga genética variable, protectora y perjudicial en el resto de gente. Factores de riesgo ambientales, que es probablemente algo que uno es la edad. Esto, todos queremos envejecer, cuanto más viejos somos, más riesgo de contraer la enfermedad. Esto está súper demostrado. Cada década prácticamente se duplica la probabilidad a partir de los 60 años. Segundo,
Aquí pongo situación económica. ¿Por qué lo pongo? Porque la situación económica implica cosas muy diferentes en estilo de vida y es un factor determinante. Muy importante, el tema de los estudios. Y estudios no solo en la infancia, sino durante toda la vida. Y esto nos lleva a un concepto diferente que es el de reserva cognitiva. Todo el mundo tenemos un grado de reserva que es variable de unas personas a otras y hace que con el mismo grado de lesión cerebral unos estén demenciados y otros no. O sea, no solo influye el grado de lesión que tenemos en el cerebro, sino que influye cómo funciona el resto del cerebro para compensar este déficit. Y esto está demostradísimo. Probablemente jugadores de ajedrez, gente que tiene una actividad intelectual intensa, la gente que hace varias cosas, probablemente tienen mayor reserva cognitiva y cuantos más estudios se tienen en la infancia, mayor es la reserva cognitiva. Y el otro tema es el de la soledad. Hoy es un tema muy conocido que la soledad aumenta el riesgo de mortalidad. La gente, estar solo es un tema complejo. Estar solo a veces no es solo vivir solo, sino sentirse solo. No tener la sensación de poder requerir ayuda de alguien cercano o a veces no tener la disciplina para vivir de una forma adecuada porque no hay nadie que te controle. O sea que eso del tema de la soledad es un tema complejo y esto aumenta el riesgo de demencia y aumenta el riesgo de mortalidad. Y aquí he puesto los factores de riesgo que casi todo el mundo conoce, ¿no? Uno es la obesidad abdominal. Siempre insisto en lo mismo. La obesidad abdominal en la edad media se comporta como una glándula que nos hace resistentes a la insulina y nos aumenta la tensión arterial, el azúcar y el colesterol. Y induce aparte mayor ronquera, ronquidos por la noche, quiero decir, y que aumenta el riesgo de enfermedades vasculares y el riesgo de demencia. La sordera. La sordera es un factor de riesgo que es tan importante como el APOE4 genético. Y es curioso porque probablemente tiene que ver con que la gente que oye poco y se aísla, no solo tiene que ver con el aislamiento que no recibe la información adecuada, sino que tiene que ver también con que el cerebro no está estimulado lo suficiente por las conversaciones normales y por los ruidos normales. La diabetes, la hipertensión arterial, FA quiere decir fibrilación auricular, arritmia, el sedentarismo y la depresión son factores de riesgo. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Por un lado están los cuidados generales. Y yo creo que esto que lo pasamos así de rápido es muy importante. Cada persona es un individuo con una historia, una realidad, una situación social y ambiental diferente de otro. Y las personas tienen que ser cuidadas, si es posible, lo más individualizado posible. O sea que uno tiene unos gustos, tiene unas preferencias, las comidas, los ritmos de vida, los ciclos de vida, las compañías, la música, los programas de televisión, lo que le gusta, pues hay gente que le gusta ir a misa, hay gente que le gusta oír el rosario, hay gente que le gusta salir a pasear, hay gente que le gusta ver partidos de fútbol, oír música, y yo creo que todo eso es importante. Segundo, en fases precoces, estimulación cognitiva. Que la gente vaya a talleres de estimulación cognitiva para mejorar. Tercero, hay unos fármacos que son inhibidores de una enzima, de la colinesterasa, y que mejoran algo la cognición, el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina, en pastillas o en parches. Cuando la demencia es severa, hay otro fármaco, es un anti-NMDA, que es la memantina. Yo creo que la mayoría de pacientes con enfermedad de Alzheimer deben de tomar estos fármacos. Y luego viene el tratamiento sintomático de los trastornos psicológicos, que esto al final comentaré, que hay varias estrategias y que es bastante complicado. Esta diapositiva es para decir algo que es importante. Uno, la enfermedad de Alzheimer empieza por lo menos 20 años antes en el cerebro de que aparezcan síntomas. Hay gente que hará un deterioro cognitivo leve previo a la demencia y hay gente que pasa muy rápido por la fase de deterioro cognitivo leve. Segundo, antes de que estemos demenciados, hoy hay
posibilidad de un diagnóstico preciso mediante una punción lumbar, sacándote líquido de la espalda. Eso tiene utilidad en ambientes de experimentación o cuando los diagnósticos son inciertos para poner el tratamiento adecuado. Y la otra cosa, que los que estamos normales, cognitivos, yo me he puesto dentro del grupo de lo normal, creo que sí, con 70 años, la mitad de la población tiene cambios de Alzheimer. ¿Desarrollará o no desarrollará la demencia? No todo el mundo tiene por qué desarrollarla, pero esto es importante. Esta es una enfermedad, yo diría, que tiene una gran importancia social. Primero, 1 de cada 4 hogares españoles hay un paciente. Eso es más de 1 millón de familias. Segundo, tiene una gran repercusión en la persona, en la familia, en la sociedad, con unos costes importantes, de los cuales solamente el 18 al 23% del total son costes directos. Las asociaciones de familiares de enfermos con enfermedad de Alzheimer hicieron un cálculo de lo que costaban al año y en la fase leve y inicial unos 29.000 euros al año, 36.000 en la fase intermedia y 29.000 y pico en la fase, es decir, de un gran coste. ¿Se pagará o no se pagará? O la ley de la dependencia en este momento no funciona de la forma que se creía. Esta es la primera parte de la charla, que bien, vamos bien. La segunda parte es un pequeño homenaje a Mariano Ferrer. Yo creo que muchos le habéis conocido y era una persona entrañable, un periodista extraordinario y tenía un programa en la Radio Popular, después que comentaba los titulares en voz alta. Ponía los titulares de los periódicos, yo fui invitado varias veces y cogía y leía en voz alta. Pues ahora voy a leer titulares y voy a hacer comentarios. Los titulares son de los últimos meses que han aparecido en Medscape y Unibadis y que recibo habitualmente. He cogido unos cuantos, no los he cogido todo, para ver un poco de qué hablan las revistas, qué verdad tienen estos titulares, qué eficacia y tal. Unos tienen que ver con diagnóstico. Por ejemplo, esto yo creo que es una realidad. Los japoneses ya están detrás de un análisis de sangre que no haga falta hacer la punción lumbar para los marcadores. Esto es seguro, tecnológicamente es fácil. La segunda, también fácil. Hoy está el tema en boga de la inteligencia artificial, de las machine learning. Habrá algoritmos que permitirán en cada persona concreta, dirás la edad, los estudios, el APOE4 que tienes, el estilo de vida y te dirán qué grado de deterioro cognitivo vas a tener y con qué velocidad va a desarrollarse tu deterioro cognitivo. Eso está, y seguro. Los síntomas de depresión en el Alzheimer podrían ser signos de deterioro cognitivo. Aquí está el podrían, ¿no? No dice pueden. Eso es yo creo que es realidad. Normalmente cuando decimos los enfermos deprimidos tienen más riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer. La otra cosa, 2 enfermos, uno con ánimo normal y otro deprimido. Esto en las monjas de Estados Unidos, de los estudios de Lord Snowdon, se demostró. El mismo grado de cambio patológico, la deprimida mucho más demenciada. Pero la otra realidad, que creo que también es verdad, es los cambios del cerebro del Alzheimer iniciales pueden provocar ya la depresión. O sea que probablemente una gran parte de la depresión tienen que ver con los cambios del Alzheimer. Este es un poco para alterar algunas conciencias. Yo supongo que aquí por lo menos un 20% de la población que está en la sala tomará pastillas para dormir. Y esto es difícil de modificar y de cambiar, pero es verdad. Dice, las pastillas para dormir en un adulto aumentan el riesgo en un 40% de desarrollar demencia, sobre un grupo control que no lo hace o lo hace rara vez. Es un mecanismo no conocido y lo único que tiene que hacer es precaución al recetarlas. La verdad es que después, a continuación, diré el sueño, los que duermen mal tienen también más riesgo, con lo cual eso es difícil de conciliar una cosa con la otra. La otra es esta. La gente que tiene una hemoglobina baja, que tiene un cierto grado de anemia, tiene mayor riesgo también de tener una enfermedad de Alzheimer. Y es curioso también esto, como el
el tema de la actividad social. Las personas de 60 años socialmente activos presentan un menor riesgo de demencia que los que tienen, vamos a decir, una vida socialmente poco activa. La verdad es que aquí pone alguien que solo veía 1 o 2 amigos cada pocos meses. Ese era el que socialmente activo. Este, entre otras cosas, era un raro, ¿no? 1 o 2 amigos, ese es un raro. Sobrepeso y obesidad. La gente gorda tiene la corteza cerebral más fina, más vulnerable para contraer la enfermedad de Alzheimer. Esto ya lo he comentado antes y eso es una realidad. Los problemas de sueño. La gente que en la edad media de la vida, con 60 años o 50, 60, duerme mal o tiene pesadillas, tiene mayor riesgo de sufrir un deterioro cognitivo. Bueno, esto es para entender otra cosa diferente. Dentro de las células hay unos orgánulos celulares que se llaman lisosomas, que eliminan las proteínas, que hacen que las proteínas se eliminen. Bueno, pues si esos lisosomas no funcionan bien y se acumulan, parece que esto puede ser una causa importante de la enfermedad de Alzheimer. Y eso tiene que ver parte porque se ha estropeado el mecanismo celular de eliminado proteico. Y esto es para ver cómo van incorporando nuevas proteínas que interactúan con la proteína beta-amiloide o con la proteína tau, y probablemente eso hay un montón, pero es bueno conocerlas porque pueden ser dianas terapéuticas y establecer tratamientos dedicados a impedir que estas proteínas funcionen. Esto tiene que ver con una parte del cerebro. Hay unas células en el sistema nervioso, que no son neuronas, que forman parte de la glía, que tienen que ver fundamentalmente con mecanismos inmunológicos. Pues bueno, cuando estas microglía no está, allí no se forman placas seniles, y esto hace reflexionar por qué ocurre esto. Esos son titulares que van apareciendo. Ahora, por ejemplo, dice una pregunta: ¿está causada por una infección? Y aquí hay una hipótesis que dice, hombre, si fuera una infección antiviral, igual valdría la pena utilizar fármacos antivirales de una forma precoz para prevenir esta afección. Pues posible. La otra, para quitarle miedo a los huevos. Esto, a veces de repente sale lo de los huevos, sale lo del vino. Siempre pienso que hay una campaña publicitaria detrás, pero igual soy un mal pensado en estas cosas. Bueno, eso tiene que ver con la colina, que es un compuesto que está en los huevos, y hay suplementos nutritivos que se dan en fases precoces del Alzheimer y tienen colina. O sea que los huevos muy malos para esto no deben de ser. La otra, el tema de las personas, de la actividad, del ejercicio físico. Yo creo mucho en el ejercicio físico. Creo que el ejercicio físico es neuroprotector y eso está demostrado. La gente que hace ejercicio varias veces a la semana retrasa el deterioro cerebral. Esto, en este estudio comparan un grupo que hace ejercicio físico por lo menos 5 veces a la semana y otros que no hacen, y la verdad es que salen diferencias estadísticamente significativas. Y si preguntas, ¿y cuánto ejercicio hay que hacer? Yo a la gente le digo, primero, ejercicio suficiente como para no estar obeso, no tener grasa abdominal. Y la segunda, como para estar fuerte. Cuando estamos jubilados, yo creo que por lo menos 2 horas al día hay que dedicarle al ejercicio físico. Yo creo que sí. Y 1 hora, 1 hora y media por lo menos andar y media hora de gimnasia. Hay que hacer gimnasia y hacer flexiones, sentadillas o pesas para fortalecer la musculatura. Yo creo que eso, la gente se tiene que acostumbrar a ese tipo de ejercicio. Esta noticia el otro día vi que también Guruch lo daba en el periódico y sale, ¿no? El estilo de vida saludable, si uno hace ejercicio, estimulación cognitiva, dieta adecuada, compensa el tener ApoE4, por ejemplo, compensa el riesgo genético que tenemos de contraer la enfermedad. Y esto vale la pena. Después volveré a insistir. Otro tema es el control estricto de la tensión arterial. Probablemente este es uno de los factores que mejor hacen los médicos de cabecera. Y esto está demostradísimo, que disminuye el riesgo de tener una demencia, el control estricto de la hipertensión arterial. Y probablemente con los fármacos que son
bloqueantes de los receptores de la angiotensina, los que terminan en sartán, el candesartán, el que atraviesa barrera hematoencefálica probablemente es el mejor, pero el valsartán, el telmisartán, todos estos disminuyen el riesgo cognitivo. Bueno, dieta. En la dieta, cuando se habla de la dieta, se habla de 3 niveles diferentes, de los nutrientes, es decir, los compuestos que llevan los alimentos y la dieta. Conjugar las 3 cosas es complicado. Cuando decimos dieta mediterránea, porque hay mucho pescado, hay nueces, hay productos que llevan omega 3, se llevan ácidos grasos poliinsaturados, es decir, eso es complicado. Yo diría, en general, si uno toma legumbres, verduras, frutas en cantidad importante, no abusa de carnes animales, de grasas animales, fundamentalmente de grasas animales. Tampoco abusa de carnes rojas, ni toma pescado. Y en general come con moderación y le sienta bien lo que come, yo creo que eso es una dieta adecuada. Segundo, la gente pregunta, ¿y el vino? Pues yo entiendo que el vino en gran cantidad es tóxico, que probablemente las personas que están acostumbradas, una dosis pequeña de vino es saludable, probablemente. Con la cerveza y esto no hay tanta evidencia, pero lo mismo, si a uno le sienta bien lo que hace, yo probablemente creo que es correcto. Titulares de tratamientos. Uno es el tema de las bacterias de las encías. Es curioso este tema, porque estas bacterias segregan unas sustancias tóxicas que son lo que se llaman las gingipaínas. Y hay fármacos en este momento en investigación anti estas sustancias tóxicas, y esto puede ser que tenga interés. Este es un titular y después pondré el resultado de la insulina intranasal, que parecía que era prometedora para utilizar en pacientes con enfermedad de Alzheimer y mejorarlos, y sin embargo en este momento ha salido negativo el estudio de la insulina intranasal. Esta es una diapositiva que después me parece que repito para que se vea cómo están un poco las estrategias de tratamiento en la enfermedad de Alzheimer. Por un lado, hay estrategias que van dedicadas a neurotransmisores. Por otro lado, estrategias que van dedicadas al amiloide, otros que van a la proteína tau, otros van a la inflamación que se produce en el cerebro del enfermo con Alzheimer y otros van a otros aspectos diferentes. Entonces, dentro de los amiloides, unos tratan de bloquear la producción de amiloide. El fármaco, por ejemplo, el berubecestat, que es un inhibidor de la beta-secretasa, ha salido negativo. Hay varios en este momento en investigación. En Cita Alzheimer están con un inhibidor de la gamma-secretasa, que aún no tienen el resultado. Anticuerpos monoclonales. Una parte del amiloide, cuando se forma, se puede destruir con determinados anticuerpos que se sintetizan en el laboratorio, que son estos anticuerpos monoclonales, que han dado resultado en enfermedades inmunológicas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, hoy hay un producto, el Humira, que ha resultado maravilloso, o lo mismo se podría decir en otras enfermedades inmunológicas. Pues bien, se han probado varios. Los más conocidos son estos dos, el solanezumab y el aducanumab. Ninguno de estos fármacos ha resultado eficaz y tienen efectos secundarios importantes. En este momento, otro fármaco es utilizar estrategias diferentes con proteínas que interactúan con el amiloide. Entre estos está, por ejemplo, este fármaco, el saracatinib, que ha resultado ineficaz. Fármacos anti-tau, y en este momento hay varios en investigación para que la tau no forme ovillos y sea tóxico, pero no hay ninguno que haya resultado positivo. Otros son reducción de la inflamación, por ejemplo, el sargramostim, o uno que es medicamento para la diabetes y que se considera que podría ser antiinflamatorio, como es la plioglitazona, que ha resultado ineficaz. Bueno, fármacos que eviten la resistencia a la insulina. Con el tema de las hormonas,
Las mujeres perimenopáusicas durante un tiempo dijeron, hombre, el tratamiento hormonal mejora la situación cognitiva. Y esto fue una de las grandes indicaciones, junto con el humor y con otros aspectos generales del cuerpo. En este momento hay la preocupación de que el tratamiento prolongado hormonal pueda inducir cáncer de mama. No está demostrado que prevenga la enfermedad de Alzheimer ni el deterioro cognitivo. Esta diapositiva, este titular, deberíamos de acelerar el desarrollo de tratamientos. No estoy completamente de acuerdo. Vamos muy lento, vamos muy lentos. Cuesta muchísimo dinero investigar un fármaco, sintetizarlo y desarrollarlo. Tenemos que buscar formas más eficaces de investigar con estos fármacos. Yo creo que la inteligencia artificial, las machine learnings, los algoritmos nuevos nos aportarán mucho. Pocos enfermos bien seleccionados con unas características especiales pueden ser útiles para saber si es o no un fármaco eficaz sin tener que aplicarlo a 2.000 enfermos, como es en este momento, ¿no? Bueno, esto eran titulares. Ahora viene la tercera parte, que es muy rápida y que es decepcionante. Y es una revisión reciente de este año del Journal of Alzheimer's Disease. Dice, desarrollando tratamientos eficaces para la enfermedad de Alzheimer, experiencia clínica y direcciones futuras. Y empieza con la misma diapositiva de estrategias que se siguen y hay fármacos para todos los gustos que se han investigado. Pues inteperidina, Xovani, falta de eficacia, falta de eficacia, falta de eficacia, efectos secundarios gastrointestinales, falta de eficacia, en marcha. Bueno, de todos estos, uno sigue en marcha, que es este producto de Eli, y los otros no son eficaces. Lo mismo en esta segunda línea, lo mismo en esta tercera línea, lo mismo en esta cuarta línea. Es decir, hasta ahora los fármacos que se han investigado en los últimos 10 años o no son eficaces o tienen efectos secundarios importantes. Es verdad que vamos aprendiendo cosas, pero también es verdad que va limitando la eficacia. Entonces, uno dice, empezamos tarde el tratamiento. Si la enfermedad ha empezado 20 años antes, si tú empiezas cuando tiene una demencia, esto es tarde. Casi seguro que sí. Segundo, ¿la vía del amiloide será una vía eficaz? Yo digo, para algunos, para otros probablemente no. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre el futuro? Hoy decimos enfermedad de Alzheimer. Dentro de 5 años diremos, no, esto es enfermedad de Alzheimer, pero con APOE4 positivo, TREM negativo, estilo de vida de tal forma, individualizaremos al individuo de una forma determinada. ¿Y esto permitirá tener tratamientos eficaces? Algunos algo, otros no tanto. Y esto es verdad. Es decir, habrá dietas adecuadas para determinadas personas, estilos de vida más adecuados para determinadas personas y fármacos que serán adecuados para algunos individuos para prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad. Habrá algunos enfermos que recibirán tratamientos mejores que los que tenemos ahora para mejorar algo la evolución, pero en mi opinión, y yo hoy he visto, creo, una diciendo en 5 años, no sé, cambiará. Yo hace 20 años creía que, hace 40 años creía que hace 20 ya tendríamos soluciones mucho más eficaces. Me he hecho mayor, han ido pasando las cosas, he visto lo complejo que es y cada vez soy menos optimista, como es natural. Entonces, todos somos menos optimistas a medida que pasamos años. Y entonces diría, creo que seguirá siendo una enfermedad muy cruel en los próximos 50 años para determinadas personas. Pero quiero terminar con un decálogo. Y esta es mi última parte de la intervención, que voy bien, vamos para los 3/4 de hora que he dicho que dura. Con un decálogo, que es los mensajes que hay que llevarse a casa en este momento de conocimiento sobre la enfermedad. 1. En el mundo, el número de personas con demencia aumenta, pero hay algunos países que probablemente por el control estricto de la hipertensión arterial disminuye. 2. Hay que ser ambicioso en la prevención. El tratamiento de la hipertensión arterial en la edad media y en mayores,
Las intervenciones en otros factores de riesgo con mayor educación infantil, el ejercicio, mantener el compromiso social, reducir el tabaquismo, el manejo de la pérdida de audición, el tratamiento de la depresión, de la diabetes y de la obesidad podrían prevenir o retrasar la enfermedad en 1/3 de los casos. Yo creo que esto cuesta mucho cambiar el estilo de vida, pero vale la pena. 3, tratar los síntomas cognitivos. Ya he dicho, la gente que tiene demencia debe de tratarse con fármacos, con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que no son efectivos en el deterioro cognitivo leve, no son efectivos en la primera, pero hay que tratar. Individualizar el cuidado de la demencia. La buena atención de la demencia implica atención médica, social y de apoyo, y hay que adaptarlo a las necesidades individuales y culturales únicas, las preferencias y las prioridades de cada individuo. Cuidar a los cuidadores. Yo creo que esto es un aspecto que en Aubisha tenemos que potenciar y creo que todo el mundo debe de estar alerta sobre esto. Los cuidadores se deprimen, hay que insertarlos en programas de reinserción social y de activación y de formación y de explicarles, bueno, pues 6, plan para el futuro. Cuando un enfermo va al médico y le diagnostican de una enfermedad de Alzheimer, deberían de consultar con el médico qué capacidades tiene en este momento. Este hombre puede testar ahora, este hombre tiene capacidad como para decidir, puede conducir, puede manejar armas, puede decir qué capacidades tiene y qué capacidades no tiene. Y tomar las decisiones en fases iniciales para el futuro de los enfermos con demencia. Proteger. Las personas con demencia son vulnerables y tienen riesgo de que se les maltrate física o psíquicamente por cuidadores o por personas que están al lado o lejos, yo diría, pues, desde aspectos financieros, aspectos de salud, varias cosas. Tratar los síntomas neuropsiquiátricos. Cuando los enfermos se deprimen o se agitan o tienen una psicosis, yo creo que primero hay que intentar tratamientos psicológicos, ambientales o sociales. Pero si fallan, hay fármacos y hay fármacos que son eficaces. Considerar el final de la vida. 1/3 de las personas mayores mueren con demencia. Los cuidadores de paliativos del final de la vida deben conocer esto para que sepan que muchas veces no son capaces de tomar las decisiones más adecuadas. Y luego el último es tecnología. Es verdad que la tecnología puede aportar mucho a los pacientes con demencia, pero esto no debe de evitar que haya un contacto social, que no se puede inhibir la gente de estar con las personas porque se les ha dejado una tableta y están con la tableta. Bueno, pues yo he cumplido con el horario. Muchas gracias y ahora estoy dispuesto a contestar las preguntas que quieran. ¿No hay preguntas? ¿Está todo tan claro? Pregunta, venga. Sí. Yo creo, no sé contestarte. Yo creo que eso te lo tiene que decir en todo caso un dentista y tampoco tengo en este momento, o sea, no hay resultados definitivos. Esto no es algo que esté demostrado, es algo que está en marcha, el tratamiento, pero que no haya una evidencia de que esto sea eficaz. Yo no sé exactamente cómo es lo de las gingivallinas. Esto, por lo visto, esta bacteria está involucrada en la enfermedad periodontal. Entonces, yo supongo que esto da síntomas que los dentistas diagnostican. Y entonces, bueno, dentro de estos, eso se trata, yo creo que se trata con antibióticos. Pero vamos a decir, una sustancia para la toxina
las proteasas tóxicas, que son las ginquipaínas, es lo que está en investigación. Sí, Nacho. ¿Qué hay del tema de cirugía que hemos oído más de una vez al cerebro, o poner electrodos de cepas corriente? ¿Qué hay de todas esas cosas que suenan por ahí? Vale. Vamos a ver. Hace ya 20 años más, ahora, 20 y tantos años, de repente se dieron cuenta que colocar electrodos en determinadas zonas del cerebro podían tener un efecto beneficioso, por ejemplo, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y pues esto, de alguna forma, interfiere con un circuito motor que produce una mejoría del movimiento. Y hoy día pues, es una técnica que se sigue empleando, la estimulación profunda del núcleo subtalámico en la mayoría de personas, en algunos enfermos con enfermedad de Parkinson. Los mismos cirujanos que hacían esto lo han probado en otras enfermedades. Una de ellas es en la depresión resistente, otras estructuras diferentes en la depresión. Lo han probado en obesidad, lo han probado en tratamiento de dolor. Es decir, hay unas indicaciones. Y es verdad que en algún momento hay cirujanos que han dado el salto a probarlo en pacientes con trastorno de memoria que podían tener una enfermedad de Alzheimer. Cero. O sea, ningún beneficio. Igual como no lo hubo en la esquizofrenia o como no lo ha habido en otras enfermedades que se ha ensayado. ¿Qué se sabe de los estudios AMBAR de unos laboratorios españoles que tratan, parece ser que el Alzheimer con albúmina? ¿Con? Albúmina creo que es. Yo lo he leído. ¿Con algún vino? Albúmina. Ah, con albúmina, sí. Grifols, laboratorios Grifols. Grifols. Bien, está en marcha. Los resultados no son demasiado prometedores, yo diría, pero es verdad que hubo un estudio piloto inicial con algún grado de beneficio y se ha aplicado, se ha ampliado el estudio y está en marcha. El tema es complejo. ¿Por qué determinadas gamaglobulinas a dosis elevadas podrían ser eficaces? Y en principio pues da la impresión de que lo que harían es luchar contra el amiloide depositado en el cerebro y serían antiinflamatorios también. El uso de gamaglobulinas a dosis elevadas se utiliza en enfermedades inmunológicas neurológicas, por ejemplo en el Guillain-Barré, la neuromielitis óptica, en algunas enfermedades, y es muy eficaz, Pero para esto, ya digo, en este momento no está aún demostrado que sea eficaz. Sí. Yo he entendido que antes de que se exteriorice la enfermedad, ya unos años antes, el cerebro está ya afectado por la enfermedad. Y que se puede saber por medio de una función que ahora parece que viene en análisis. Vendrá. Entonces, ¿a usted le parece recomendable hacerse esa prueba si se empieza El análisis. Vamos a ver, los neurólogos del servicio de neurología en el que he estado trabajando durante 50 años hacen todos los días, no sé, pero varias a la semana sí. ¿Por qué? Primero, porque el diagnóstico en algunos pacientes no es claro. Y entonces estas pruebas ayudan muchísimo al diagnóstico. A veces no sabes si es una hidrocefalia a presión normal o es una enfermedad de Alzheimer con una atrofia y con cambios parecidos a una hidrocefalia. Hay muchos factores de confusión y es importante para el diagnóstico, para el tratamiento y para el pronóstico tenerlo claro. Entonces vale la pena hacerlo. Ahora, si yo empiezo con un deterioro cognitivo leve en este momento y me dicen de hacer punción lumbar, salvo que estuviera en un ensayo clínico, no me lo haría. Ahora, si participo en un ensayo clínico, sí me lo haría. Me lo dejaría hacer, que son los que participan en Cita Alzheimer, se los hacen. La gente, Cita Alzheimer tiene un ensayo, un estudio prospectivo
que llevan ya muchos años y hacen punción lumbar a los que se dejan, y yo, pues si participara, me lo dejaría. Hacer una punción lumbar no es grave, no tiene peligros. Todo tiene peligros, pero es mínimo, es una molestia. Las mujeres ahora que dan a luz, todas se hacen las epidurales y les hacen una punción lumbar. Bueno, espero no haber deprimido a la gente con mi falta de optimismo, y gracias por la atención, y espero que la gente se vaya sensibilizando. Auvisha tiene una página web que aún no está del todo actualizada como me gustaría actualizarla, pero es bueno que la gente vaya entrando y nos vaya conociendo. Gracias.